que comencemos. Sí, ahí. Bueno, ya está grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última charla del Centro Día del año. Es para mí un placer presentar a la licenciada Alejandra Molina, licenciada en Ciencias Psicológicas y biógrafa del doctor Jacob. Alejandra ha investigado la vida de Cristofredo Jacob durante 7 años, los últimos 7 años. Ha consultado más de 4.000 registros sobre la vida del doctor en Argentina y Alemania, y publicará un libro el año próximo, así que tenemos como un preview del libro. Y es la vida de un importante médico que es una referencia mundial en la neurociencia. Es conocido en todo el mundo, pero muy poco conocido en la Argentina. Así que la verdad que Alejandra Molina y la gente que colabora con ella están haciendo realmente una recuperación de una persona muy importante que colaboró en la Argentina. ¿Hay alguien que tiene un celular abierto? Voy a ver. Bueno, ya, si querés, Alejandra. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí. Gracias por compartir esta charla. Todavía no soy licenciada en psicología. Es una carrera nueva que estoy haciendo, pero falta poco. Quería hacer esa salvedad que es muy importante. Bueno, Cristofredo Jacob es el primer neurocientífico argentino y, como comentaba Roberto, muy poco difundido en estos años, porque en su época él era una eminencia, así se referían todos los que lo conocieron, o incluso en los mismos periódicos, porque Cristofredo salía en los diarios al menos una vez a la semana, y todos se referían a él como una eminencia o como el sabio maestro. Y los descubrimientos y los aportes que él hizo a la neurociencia, la neurociencia es el estudio sistemático del sistema nervioso, de eso se trata. Y esto tuvo eco en el mundo. ¿Querés poner la presentación? Sí. Por eso es importante que quería hacer estas primeras palabritas de por qué lo traemos a nuestro presente, porque su obra tiene absoluta vigencia con las neurociencias modernas. Yo les he preparado, ahora les voy a compartir un PowerPoint con el recorrido de su vida. Ustedes me dicen si lo están viendo bien. Sí, perfecto. Bien. Bueno, ¿quién es Cristofredo Jacob? Christfried era su nombre alemán, Cristofredo castellanizado. Y Cristofredo, lo he comenzado este PowerPoint con este interrogante, porque para él era muy importante saber quién eres. El recorrido, porque él se dedica más que nada a lo que es psicología orgánica, la investigación neurobiológica del psiquismo, y el conocerse a sí mismo era algo fundamental. Entonces, por eso inicio con este interrogante donde él respondía siempre a sus discípulos y a sus alumnos: serás quien eres. Este serás quien eres viene de la mano con una frase de cabecera que tenía Cristofredo, entre otras, su famoso res non verba, hechos, no palabras. Él adoptó esta frase, sobre todo en aquella época, vamos a situarnos en el contexto histórico de la transición de siglos, del 19 al 20, donde la psicología era una disciplina naciente y cada quien con su libro se fue alejando de la medicina, de la ciencia, al entender de Cristofredo. Entonces él focalizaba todo el tiempo de la importancia
de no apartarse de la investigación y de la comprobación, su famoso res non verba, hechos, no palabras. Yo les he presentado aquí una línea del tiempo con sus diferentes etapas ontogénicas en imágenes. La ontogenia son las etapas de la vida, de la niñez hasta la vejez. Y Cristofredo nace en un momento cuando Alemania se encaminaba hacia el Imperio Alemán. Él nace el 25 de junio de 1866. El 25 de diciembre de 1866. De allí su nombre Crisfried, que quiere decir la paz de Cristo o Cristo en paz. Sus papás eran Gottfried Jakob y Anna Babette Korber. Gottfried fue una figura muy incidente en el desarrollo de su carrera posterior, porque ellos nacen en un poblado, en Bornitz-Gottheim, que era un poblado agrícola más que nada. Entonces es donde él va a tener sus primeros contactos con la naturaleza, y después su papá inicia en la actividad ganadera, entre otras actividades, porque también tuvo comercios y trabajaba con seguros. Y a los pocos años se muda la familia al poblado cercano, Norlingen. Sé que hay muchos alemanes, lamento muchísimo no hablar alemán, les pido mis disculpas por la pronunciación, por la fonética. Y en Norlingen él va a empezar a estudiar en la escuela latina. Estamos en un momento del sistema educativo alemán donde era un sistema humanista y empieza la transición hacia la incorporación de las ciencias naturales en la educación. La escuela latina donde él estudia va a ser muy importante en su futuro, porque el aprendizaje del latín le dio las bases para manejar tantos idiomas que él va a hablar a futuro. Alrededor de 8, y si no fueron más, fueron los idiomas que él hablaba. Y después se muda a Habsburgo. Allí en Habsburgo, que ya está incorporada plenamente en las ciencias naturales, este colegio, en la modalidad de internado, en la actualidad todavía existe, y bueno, forma parte de la recopilación que he realizado de su legajo de estudiante. Y el profesor Krom va a tener un rol fundamental en su formación. Recordemos que aquí Cristofredo todavía es un adolescente, y esta incorporación de las ciencias naturales a las humanidades, surge un fenómeno que le llamaban la filosofía de la naturaleza. Entonces, estos autores que yo he dejado allí van a calar muy hondo en el bagaje cognitivo de Cristofredo hacia el futuro. Se va a estudiar a Erlangen, a la universidad de allí, donde va a conocer a quien fue su mentor en la carrera de medicina. Eso es lo que él elige, patrocinado por su tío, porque Cristofredo venía de una familia de clase media baja, y su tío, Michael Korber, jugó un papel fundamental para colaborar en los estudios y poder pagarlos. Y allí conoce, como les contaba, a su mentor, el doctor Strumbel. Strumbel era una eminencia de su época, sobre todo en psiquiatría y en medicina interna, y con él, de la mano de él y otros profesores, inicia el camino en la investigación fina de la anatomía. Realiza su tesis sobre aortitis sifilítica, un tema que no era del todo estudiado en ese momento, era algo nuevo lo que él realiza. Y en esa graduación
se recibe con honores, con el mejor promedio y con un premio de 1000 marcos y una beca para ir a estudiar a Italia, donde, bueno, va a tomar contacto con los científicos de la época. Cuando regresa de ese viaje que hizo a Roma, empieza a trabajar primero como segundo asistente y después como primer asistente. Ya estamos casi en los últimos años del siglo XIX, y es en 1894 donde Cristofredo conoce a Sophie Gifna, que va a ser su esposa, el amor de su vida y su compañera durante más de 50 años, y deciden, luego de casarse, mudarse a la ciudad de Bamberg. Todos estamos dentro del estado de Baviera. La ciudad de Bamberg lo recuerda y lo destaca a Cristofredo Jacob porque fue el primer neuropatólogo que tuvo la ciudad. Y allí Cristofredo abre un consultorio de trastornos nerviosos y emocionales y empieza a abocarse a esto que va a ser su gran pasión, que es la investigación del psiquismo. Es decir, él buscaba las bases neurobiológicas del psiquismo para explicar por qué se produce este proceso. Y en Bamberg, en estos últimos años, nacen 4 de sus hijos. Notarán que hay 2 Richard, porque el primer Richard muere a los 5 meses de nacido. Supongo que Richard se debe a su admiración que él tenía por Richard Wagner, y va a ser la música que lo va a acompañar por el resto de su vida, porque Cristofredo, además de médico y polímata, como yo lo llamo, era un gran músico. Tocaba el violín, tocaba la flauta, tocaba el piano. Y en Bamberg él empieza a participar. Tengamos en cuenta que todavía él no estaba dentro del círculo intelectual y médico de ese momento, era nuevo. Entonces, de la mano de Strumbel, empieza a participar de diversas reuniones que se hacían. Tengamos en cuenta que la neurociencia como tal es una disciplina que surge alrededor de 1860 y era todo nuevo. Entonces, cada publicación que se hacía sobre un descubrimiento o sobre la explicación de un fenómeno se sometía a rigurosas pruebas y debates. En eso consistían estas reuniones que luego publicaba la revista alemana de neurología. Y allí entre los participantes yo les he colocado algunos que son científicos de gran renombre, que han ilustrado nuestra neurociencia, bueno, sobre todo los alemanes muy destacados. Y luego de estas reuniones, él publica en 1895 el primer atlas del sistema nervioso sano y enfermo. ¿Por qué digo el primer? Porque tengamos en cuenta que en la época no había neuroimágenes, entonces todo se tenía que hacer a mano. Y Cristofredo, entre sus talentos, tenía el dibujo. Entonces estos atlas destacaron precisamente por la habilidad que él tenía del dibujo y de la precisión de las estructuras nerviosas que él pudo dibujar. Entonces, a partir del primer atlas, que se publica, se divulga en toda Europa y después en países, en otros continentes, fue tan exitoso, todas las críticas que yo he recopilado desde periódicos de la época, llevaron a que el libro y el posterior Atlas del 97 se tradujera hasta más o menos 8 idiomas aproximadamente, hasta en japonés existe el Atlas de Cristofredo. Y después con su maestro publica unos murales gráficos. Esos eran láminas con los que se enseñó medicina en Europa, sobre todo, por supuesto, en Alemania, durante décadas. Luego salieron otras ediciones que se iban actualizando. Digo durante décadas porque, bueno, Cristofredo lo publica en el 97, ya casi próximo a venirse hacia la Argentina, y esas láminas se siguieron utilizando por mucho más tiempo allá en Alemania.
Yo aquí les he compartido algunos de sus dibujos. Bueno, como les decía, el detalle tan fino de la estructura era algo muy novedoso, al punto, bueno, él admiraba muchísimo a Ramón y Cajal y sus dibujos estaban a la altura, a la talla de Ramón y Cajal. ¿Qué pasaba acá en la Argentina? ¿Por qué se viene Cristofredo? La medicina en Argentina era una medicina muy teórica, le decían, es decir, se estudiaba no solamente con bibliografía europea, sino que además los alumnos, los estudiantes, no tenían práctica. Entonces había que reformular esta enseñanza de la medicina, había que hacer un cambio, y ya había pasado con diferentes versados en otras áreas, sobre todo en lo que es la época de los naturalistas que llegaban a la Argentina para estudiar flora, fauna y suelo. Emulando esto de traer versados, se decidió ir a buscar a Europa quien trabajase aquí en la Argentina. Y Cristofredo fue contratado por la Universidad de Buenos Aires a través del ministro de Relaciones Exteriores, Schiller, quien le encomienda a Domingo Cabret esta contratación. Entonces, él decide venirse a la Argentina. Hay varias hipótesis de por qué acepta un contrato que no era beneficioso para él y para su ciencia por las limitaciones que tenía el contrato. Y es que allá en Alemania había muy poco material de estudio, concretamente los cerebros eran escasos. Y aquí en la Argentina había disponibilidad de cerebros. Entonces, bueno, por ejemplo, Jacinto Orlando, uno de sus primeros biógrafos, cuenta de que él tenía, por ejemplo, 2 cerebros al año y a que le ofrecían 300. Y además de esa anécdota, otra conjetura de por qué él acepta venirse, porque tenía que mudar toda su familia, tengamos en cuenta, es que él iba a encontrar aquí cierta libertad intelectual, porque si bien Cristofredo, a partir de las publicaciones de sus libros, de los 2 atlas y de los murales, él ya ocupa un nombre propio, y por el enorme trabajo que hizo en Bamberg, pero todavía seguía siendo recordado o asociado a su mentor. Entonces, bueno, una de las conjeturas es esta libertad intelectual que él podía desarrollar aquí, esta autonomía. Y bueno, se vienen para la Argentina. También otra de las anécdotas que se cuentan es que se pensaba de que había tan pocas noticias de la Argentina que se pensaba que se hablaba portugués. Entonces Cristofredo estuvo 2 meses aprendiendo portugués y bueno, luego le informaron que aquí se hablaba castellano y no le llevó más que el viaje en el barco para aprenderlo. Tenía muchísima facilidad para los idiomas. Se vienen a la Argentina y yo les había contado de que Cristofredo, si bien venía de una familia clase media, baja, después del éxito de sus libros y de su trabajo en Bamberg, había logrado una posición económica muy importante. Y cuando se viene a la Argentina, se va a vivir al Hospital Borda, que en ese momento se llamaba el Hospicio de las Mercedes. Un gran cambio a su estilo de vida, lo que marca también el profundo compromiso que tenía con la ciencia. Y aquí en Argentina, bueno, van a nacer luego sus 3 hijos, que yo les puse allí. Esta es una foto del Hospicio de las Mercedes cuando él llega el 17 de julio de 1899. Este es el día actualmente del neurocientífico argentino en honor a su llegada. Este día se decreta en 1982. Este es el laboratorio al que él llega, original, y este es el mismo edificio, pero con 2 salas más que se hicieron a los costados durante su gestión.
Algo importante para destacar, que yo se los he puesto en un ejemplo para que conozcamos la disciplina que él tenía en el trabajo y por qué no la obsesión. Él en menos de 2 años hace un total de autopsias y preparados que un científico en una vida llega, si logra este número, a hacer. Él lo hizo en 2 años, un total de 25.630 entre preparados y autopsias. Además, bueno, las fotografías y microfotografías, todo este acervo ya les voy a contar a dónde está y en qué estado. Además de eso, bueno, tengamos en cuenta que él daba clases en la UBA, en la Facultad de Medicina, y aparte de su actividad como neuropatólogo en el laboratorio del Hospicio de las Mercedes, y aparte de su actividad profesoral, él daba conferencias y escribía artículos. Escribió muchísimos artículos, su bibliografía en total, entre libros y artículos, son alrededor de 250 trabajos. En estos primeros años del siglo XX, él se relaciona, en realidad ni bien llega a la Argentina, él se acerca al círculo del Perito Moreno. Tengamos en cuenta que no existían las técnicas que hoy existen para analizar los restos fósiles. Entonces, estos naturalistas, que por la época eran numerosísimos, viajaban sobre todo hacia la Patagonia y traían los restos fósiles que quedaban almacenados en el Museo de Ciencias Naturales que había inaugurado el Perito Moreno. Dentro de ese círculo estaba el doctor Clemente Onelli. Y también otro alemán destacado y compañero de Cristofredo dentro de este círculo era Roberto Lehmann-Nietzsche. Algo muy importante que él hizo para que dimensionemos la relevancia de esta figura es que a Cristofredo le trajeron 4 cráneos de indígenas y él, con técnicas propias, los sometió a investigación, hizo una proyección a través de la morfología de los cráneos para hacer la proyección cerebral, y con eso él inaugura prácticamente, bueno, acá en la Argentina fue el primero, no he encontrado en el mundo quien lo haya hecho antes, la paleoneurobiología. Así que por el momento puedo decirles de que fue el primer paleoneurobiólogo del mundo. Y algo muy importante para destacar respecto a esta parte de lo que él hizo con los restos fósiles es que tengamos en cuenta que por la época, en ese momento, estaba en auge lo que se llamó el movimiento eugenésico, el origen de la raza humana. Es un movimiento que había creado el primo de Darwin, Francis Galton, y Cristofredo, a través de la morfología de los cráneos de los indígenas, llega a la conclusión de que no había diferencias con el europeo medio, que no había diferencias biológicas. Si había diferencias, eran culturales, hace énfasis en esto. Y con Clemente Onelli fue el segundo director del Jardín Zoológico de Buenos Aires, y él le aportaba los animales de estudio, y Cristofredo retribuía atendiendo incluso los animales en el zoológico, y bueno, cuando morían, él realizaba las autopsias. A lo largo de los 10 primeros años en la Argentina, o sea, alrededor de 1910, Cristofredo se dedica sobre todo a estudiar los mamíferos de la Argentina. Y es a través de esta investigación donde va a surgir el gran descubrimiento que es el centro visceral. El centro visceral es lo que hoy la neurociencia moderna llama cerebro emocional. Tiene que ver con una de las esferas del psiquismo, que es la vida introyental. La otra esfera es el ambiente. Entonces Cristofredo, estudiando los mamíferos argentinos, puede reconstruir la historia neuroevolutiva para que comprendamos cómo se produce la vida emocional en los mamíferos. En 1910, por diferentes motivos, él decide no renovar el contrato con la universidad y regresa a Alemania. No vuelve a Bamberg, sino
que se va a Kreilin a vivir y trabajaba en Múnich. Cuando regresa a la talla del científico que él era en ese momento y después de haber ocupado el cargo de jefe del laboratorio, Cristofredo no encontró en Alemania un puesto a la altura que él estaba buscando, porque claramente luego de 11 años de ausencia ya todos los puestos estaban ocupados. Entonces se dedicó sobre todo a terminar esta investigación que él hacía neuroevolutiva y publica el libro primero en alemán sobre el cerebro humano, el cerebro del animal al humano. Y aquí es donde está la explicación del centro visceral, que es lo que yo les llamaba, que hoy se les llama cerebro emocional. Y como argentinos es muy importante porque tengamos en cuenta que este descubrimiento mundial él lo hace estudiando nuestros animales. Y luego lo publica en castellano. Pero ¿qué pasa? Antes de esta publicación o en simultáneo, en 1913, Cristofredo regresa a la Argentina. Esta vez contratado desde el Hospital Nacional de Alienadas, lo que hoy es el Hospital Moyano, con otras condiciones y con mayor libertad, que es lo que él buscaba sobre todo en la enseñanza. Y publica este libro que tanto en la versión alemana como en castellano fue financiado por la Sociedad Científica Argentina. Y al lado les he dejado una ilustración del centro visceral. La foto que les muestro del atlas se encuentra en el día, actualmente en la Universidad de San Martín. Así que agradezco la fotografía que Mónica Bader me envió. Luego, bueno, como les contaba, él se vuelve a la Argentina, al Hospital Moyano, donde empieza a trabajar en el pabellón de anatomía patológica, sigue sus tareas de neuropatólogo. Este es el hospital, el laboratorio en la época. Sigue como profesor, pero ahora se amplía esta tarea, no solamente como profesor de medicina y en filosofía de la UBA, que dicho sea de paso, les cuento un dato histórico, Cristofredo fue el primer profesor en llevar la biología a las ciencias psicológicas y filosóficas, sino que también empezó a trabajar en la Universidad de La Plata. Esta es una fotografía inédita de Cristofredo dando clases en el aula Pasteur. Al lado tienen sobre la izquierda una reseña de los años en los que estuvo en cada facultad, en lo que es la Universidad de La Plata, en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Humanidades fue donde más tiempo estuvo. Dice desde 1921, pero en realidad él inicia su colaboración desde principio de siglo. Es una larga historia contarles porque le costó mucho a él llegar a profe en humanidades por recelos y cuestiones polémicas que nos llevaría un buen rato poder contarlas, pero que sí las narro en el libro. Bueno, tengamos en cuenta que él fue profesor en la época de la reforma universitaria, y aquí va otra anécdota importante. Cristofredo en 1919 es designado profesor titular de la Cátedra de Anatomía Descriptiva en la Facultad de Medicina de la UBA. Estamos en tiempos apenas salidos de la reforma de 1918, y él propone incorporar a los estudios médicos la embriología, una materia que no existía como tal. De hecho, Argentina es una de las primeras universidades del mundo en incorporar la materia como cátedra, la embriología como cátedra, y en ese momento que él propone ese plan de estudio, los estudiantes le dijeron que no. Cuentan algunas historias y anécdotas que, impulsados por profesores, bueno, también nos llevaría a una discusión que después la podemos conversar. Y
Le dijeron que no, en principio, porque era muy pesado su programa de estudio, iba a llevar demasiadas horas, era algo muy complicado, desconocido, se ignoraba totalmente. Cristofredo trabajaba en la embriología desde que llegó a la Argentina, los preparados originales todavía están en nuestro país. Entonces, su perfil era una persona que, si bien tenía su carácter y era muy disciplinado, a Cristofredo no le gustaba polemizar, no le gustaban los enfrentamientos, no confrontaba. Él buscaba siempre caminos alternativos para lograr los objetivos. Entonces, decide aceptar la petición de los alumnos y renuncia a la cátedra. Vaya paradoja argentina que 20 años más tarde a Cristofredo le otorgan el premio Holmberg, ya vamos a hablar de ello, por los trabajos de embriología que inicialmente no le dejaban enseñar. Entonces, bueno, él renuncia a la cátedra y le pide a la facultad que se la deje dar libre. Es decir, se la aceptaron, daba cursos libres empezó con embriología, después le fue sumando otros temas, y durante años, durante décadas, además de su actividad formal, él daba cursos libres, es decir, gratuitos, y sus auditorios se llenaban. Esto es lo que van narrando, se desprende de las diferentes lecturas de la época que yo he ido recopilando. Además de eso, Cristofredo, vamos a hacer un repaso, de neuropatólogo en el laboratorio, profesor en las dos universidades, seguía trabajando en neuroevolución y se suma su tarea como forense. Él era perito de la justicia, se lo llamó en diferentes casos para hacer autopsias. Bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero lo interesante es que Cristofredo le propone a la Facultad de Derecho de la UBA que se comience a trabajar con otras facultades, y él lleva a las ciencias jurídicas las relaciones con la psiquiatría, y eso es muy importante. Esta es una foto de la época donde está Cristofredo en el centro, a la izquierda está su hijo Alfredo Jacob, médico, futuro ginecólogo, y a su derecha está Walter Jacob, que fue abogado, maestro de 50 generaciones, un profesor muy destacado de la Universidad de Buenos Aires, y están precisamente en la facultad. Y además de esto le sumamos su actividad como literato, además de escribir sobre medicina, tenía escritos también sobre filosofía. A él le gustaba mucho la poesía y publicó 2 libros que también están en el Centro Día. Son 2 libros de poemas. Toda la formalidad que él tenía como científico podía encontrar en sus poemas el poder de decir lo que no podía en otros ámbitos, y son poemas donde él juega muchísimo con la entrelínea, con el sarcasmo. Son maravillosos los poemas que están allí. Y como les contaba yo, como músico, allí tienen la foto de su flauta de estudiante en Erlangen, y el piano que todavía existe en el Hospital Moyano. Además de eso, él era miembro de 2 instituciones, de la Sociedad Científica Argentina y de la Asociación Médica Argentina. Este es El embrión humano. Es un libro muy importante para nuestra historia en este tema, y a él lo premian le dan el premio Holmberg en 1942. Algo totalmente destacado de este libro, ustedes seguramente han escuchado nombrar el proyecto del genoma humano, donde se mapeó los genomas, el genoma del ser humano, cuántos genes tenemos, y ese mapeo se publicó en el 2001. Todavía a la fecha se debate si el humano tiene entre 22 y 30.000 genes. Bueno, Cristofredo en este libro publica su propio mapeo del genoma, donde declara que el ser humano tiene 24.000 genes.
es asombroso, no solamente el número, sino lo que hizo 70 años antes o 60 años antes del proyecto del genoma humano. Tiene muchísimos temas como precursor, como pionero. Él hablaba de cosas que décadas más tarde se empezaron a plantear abiertamente en la ciencia. Y después tenemos, como yo les conté, cuando él empezó en Argentina, cuando él llegó a la Argentina en 1899, que se acercó al Círculo del Perito Moreno, él colaboraba con ellos en el estudio de los restos fósiles, pero en 1920 empieza a viajar. Y él recorre desde Tierra del Fuego hasta los países vecinos, estudiando flora, fauna y suelo, inaugurando el capítulo de la biogeografía argentina, con textos grandiosos e importantísimos, y se concentró, bueno, en lo que es en la Patagonia, él se concentró en la zona de Bariloche. Hoy en Bariloche hay 2 lugares icónicos en el turismo, muy, muy concurridos, que llevan su nombre o hacen alusión a él. Uno, ya les voy a mostrar, uno es el lago Jacob, donde a sus orillas se construyó el refugio General San Martín, es un refugio de montaña, y el otro lugar icónico es la Mirada del Doctor, era su lugar por excelencia para sobre todo ir a meditar. Y él en Bariloche, ¿qué hace? Explora todos los alrededores del Tronador. El Tronador es el cerro más alto de la Patagonia, y descubre caminos, nombra lagos, cerros, por ejemplo, el cordón montañoso de los Cuernos del Diablo, como les he puesto allí, es un nombre que él le puso, bueno, u otras, para quienes han viajado y conocen la laguna Cretón, la laguna Jujuy, son todos nombres que le fue dando. Y el paso del Buriloche, él lo redescubre. Era un paso que en ese momento era una leyenda, se creía que había un antiguo paso hacia Chile, que llevaba como leyenda más de 100 años, incluso cerca de 200, y él, empecinado como era y aventurero, decide salir en una excursión para encontrar el paso del Buriloche. Se pierde en las montañas, hay textos relativos a todo esto que son muy atrapantes, bueno, donde él va contando esta odisea y finalmente lo encuentra. Y una vez que él encuentra el paso del Buriloche, luego comienza a trabajar para que, con el turismo argentino incluso, para que se construyan los caminos. Él colabora con la Sociedad Geográfica Argentina en relación a los mapas, usando su habilidad de dibujante incluso, bueno, y de explorador para ir corrigiendo todo lo que es la cartografía. Y acá tenemos, este es el lago Jacob, que está, como les decía, en las orillas está donde yo tomé la foto, ahí está el refugio. Y lo que ven hacia el fondo es el cordón de los Cuernos del Diablo. Y esta es la Mirada del Doctor. Para llegar a la Mirada del Doctor se va por otro camino diferente, que es por el lado del refugio de Ilom, es uno de los caminos. Por supuesto, depende de dónde vayamos. Entonces, para hacer un resumen de la importancia de él como neurocientífico argentino, donde yo les he dado una simbiosis de su vida y de su obra, en este caso les hice un resumen sobre todo de su obra. Realizó la primera cuantificación neuronal. ¿Esto qué quiere decir? Él contó las neuronas que tiene el sistema nervioso. Primero lo hizo de la corteza y después de cada una de las estructuras. Y esta nomenclatura se usaba en el mundo, y la bibliografía universal citaba a Cristofredo Jacob en relación a este tema. Descubrió el centro visceral del que les hablé, hizo descubrimientos fundamentales para la medicina sobre la doble función sensomotriz de la corteza. Para los que no somos versados en medicina, esto tiene que ver con una época en la que se discutía si había áreas de asociación, si existía el acto sensorial por un lado y el motriz por el otro. Bueno, Cristofredo constató de que las bases fundamentales de la corteza son sensomotriz. Realizó el cultivo artificial del cerebro. Habló de epigenética,
mucho antes de que se acuñara el término, y eso también es asombroso, o por lo menos a mí me asombra muchísimo que haya utilizado esos términos y esas explicaciones que encontramos en textos posteriores en la historia de la medicina. Hizo los estudios de la fisiología de la memoria, son trabajos por el mismo camino que 70 años más tarde va a ser el premio Nobel en este aspecto que se llama Eric Kandel, donde precisamente el trabajo sobre la fisiología de la memoria, bueno, el Cristofredo lo hace antes, por supuesto no es copia, sino me refiero a que investigaron y fueron por el mismo camino en este sentido. Estudió profundamente la biología del sistema nervioso, dejando apuntes e inaugurando la época de los apuntes de cátedra, colaboraba muchísimo con sus alumnos y sus alumnos con él para tomar nota de sus clases y luego volcarlos en estos apuntes que él generaba para que se puedan difundir dentro de la universidad y dentro de sus clases. Detalló los neurotransmisores, bueno, son sustancias químicas fundamentales para la comunicación neuronal. Es un término que se acuña en 1954 aproximadamente, y él hablaba de esta función décadas antes, y lo del mapeo que yo les he contado. Su obra maestra se llama Folia Neurobiológica Argentina, es un compendio de 8 tomos, que fueron los que se publicaron, porque la idea inicial eran de 12 tomos y no encontró los fondos, entonces él decidió, o en realidad se los prometieron y nunca llegaron, así que él decidió pagar de su propio bolsillo esta obra, la Folia Neurobiológica, donde los estudiantes de la época, todos, me atrevo a decir, estudiaron medicina con estos libros. Los 3 primeros son atlas del sistema nervioso, y después, por ejemplo, el tomo 1 es sobre neurobiología. Aquí tienen las fotos de los 3 primeros atlas, y estos son los otros 5, neurobiología. El pichi ciego, y fue precursor en el estudio de este animalito cuyano, que sobresale entre los mamíferos porque precisamente es un animal nocturno donde ha desarrollado sobre todo el olfato, este sistema que en general en los mamíferos al revés, tenemos más desarrollada la vista que el olfato. Bueno, él se dedicó a estudiar el pichi ciego. El lóbulo frontal, su gran obsesión de la vida, escribió muchísimo sobre la conectividad. Hay actualmente una disciplina que se llama conectómica, es una disciplina nueva que está buscando precisamente hacer un mapeo de las redes cerebrales y detectar las principales redes. Se estima que en los próximos 15 a 20 años podamos llegar a tener el mapeo del conectoma. Y los trabajos que él hizo sobre el lóbulo frontal lo acercan plenamente a esa disciplina de la actualidad. El yacaré es un animal correntino. En realidad él estudió el yacaré correntino, y con este animal él descubre el origen del neocórtex, es decir, le puede dar el correlato final que le faltaba en esta historia neuroevolutiva que él estaba narrando y que consiguió ya hacia el final de su vida terminar. Y Documenta Biofilosófica, a mi gusto, es el libro más exquisito que he leído sobre filosofía y sobre los fenómenos de la vida. Es un placer leerlo a él, su filosofía. Finalmente él muere el 6 de mayo de 1956 con 89 años. Muere junto a su nieta Ruth, que lo cuidaba. Ruth, bueno, en la actualidad está con nosotros, y a través de ella hemos podido conocer su vida y estos últimos momentos, porque bueno, Ruth lo acompañó siempre a su abuelo. Para finalizar, en fotografía yo les traje el estado actual en el que se encuentra, que es tristísimo, porque dada la relevancia y lo que hizo en nuestro país,
que actualmente se encuentre este patrimonio de la Argentina en este estado es muy triste. Se necesita, bueno, recuperar y no, bueno, el gran factor es el dinero, pero sobre todo las personas que tomen la decisión para realizar esta puesta en valor. Y estamos trabajando, confiamos en que vamos a encontrar quienes nos escuchen con conciencia sobre la relevancia histórica, cultural, eh, moral que tiene para nosotros y para nuestra neurociencia. Aquí ven el estado en que se encuentran los murales gráficos, por ejemplo, ya arruinados. Estos murales no se pueden recuperar, estas paredes que se caen. En la imagen de la derecha ven que hacia el final hay 4 que, bueno, están en mejor estado, pero bueno, el edificio no lo está. Esto es una de las alas de este laboratorio. Recuerden, estamos hablando del laboratorio del Hospital Borda. Esta, por ejemplo, aquí no solamente hay cortes o cerebros en frascos, sino también la aparatología de la época. Y tenemos aquí el aparato con el que él tomaba las fotografías, y a la derecha hay alrededor de 25.000 fotografías. Bueno, el polvo que las cubre está pidiendo auxilio porque hay que inventariar y catalogar todo esto. Estos son otras gigantografías que hay en otra sala. Este es el estado en el que se encuentra cuando llueve. Aquí tenemos otra ala donde están los frascos con cerebros. Esto es el yacaré, el original con el que él estudiaba. Lo encontramos el año pasado hurgando en el sótano, porque bueno, estábamos con el proyecto para recuperar el edificio y viendo qué había en este sótano encontramos este yacaré que fue para nosotros, para los que estábamos ahí, maravilloso. Y en esta sala hay alrededor de 25.000 preparados histológicos, 30.000 son, perdón, que podrían servir para nuestros estudiantes, eh, pero bueno, hay que inventariar y poner en valor. Estos son las placas donde están. Y este es el hospital, el laboratorio del Hospital Moyano, está un poco mejor, un poco mejor. Este es el museo que hoy hay dedicado al trabajo de Cristofredo. Ahí les estoy mostrando una panorámica del laboratorio, y abajo es la foto de un aula réplica de un aula alemana, de una universidad alemana que se construyó a principios de siglo, que era por supuesto funcional. En su momento Cristofredo daba clases allí. Este es un cóndor andino que él trajo de la Patagonia y que luego embalsamó, que está en el museo. Estos son algunos de los animales que están allí. Por ejemplo, a la derecha tenemos 2 pichiciegos, trabajos sobre embriología, diferentes cortes del cerebro en muchísimos frascos. Esto, por ejemplo, son moldes de yeso con técnica única e innovadora en su época, cómo hacía estos moldes. Y bueno, yo ahora me volví porque les quiero, también, perdón, también está en el Borda, no les tengo la foto acá, el cerebrótomo, donde Cristofredo hacía los cortes, los famosos cortes de Jacob. Esos cortes hasta el día de hoy se enseñan en nuestra Universidad Nacional para los estudiantes de medicina. Fíjense la actualidad del pensamiento de Cristofredo. Esta frase final, quiero guardar silencio un momento para que la puedan degustar ustedes. Creo a mi gusto que resume la esencia de don Cristofredo, y bueno, las quiero compartir con ustedes. Es una frase de él.
Y este finalmente es el libro que esperamos. Bueno, no sé si va a ser la portada, pero es el libro que va a salir el año que viene, Microcosmos. La frase, bueno, la palabra, perdón, tiene que ver con su teoría de psicología orgánica y está escrita en alemán, pero se entiende perfectamente el sentido en castellano. Y con esto finalizo la presentación. Les agradezco muchísimo haber compartido esta historia que para mí y para toda la Argentina es muy importante y que ojalá podamos recuperar y darle el lugar que él merece en nuestra historia. Bueno, muchas gracias y escucho las preguntas que quieran hacerme. Bueno, yo creo que primero hay que agradecer, disculpas, Roberto, hay que agradecer, realmente es un trabajo hermoso el que estás haciendo y lo que puedo decir, he visto el libro, una parte del libro he leído y lo que me interesa en él, de tu técnica, es que vas como citando muchísimo los textos del propio Jacob, también de otros, es decir, que uno a través de este libro que es bien extenso, pero vamos como conociendo de a poquito sus conocimientos en la forma más autóctona. Esto realmente me parece algo muy especial en el libro Sí, que estás haciendo. perdón, Regula, quiero hacer una acotación. La idea precisamente de hacer transcripciones de sus textos, la mayoría son cortas transcripciones, fue porque su obra completa no existe en ningún lado. Bueno, en realidad solo existe en mi casa, que yo la pude recopilar, porque está desparramada por todo el mundo. Entonces, eso también es una deuda para la puesta en valor. Bueno, ya estábamos trabajando, vamos a ver cómo nos va para que en un futuro podamos publicar la obra completa de Cristófredo Jacob. Creo que Cintia levantó la mano ahí. Roberto, no se te escucha. Estás tirado. No te escuchamos, Roberto. No se escucha. Pero bueno, Cintia quería decir algo, no sé si Sí, querés decir algo, dejémosle hablar Cintia. a Cintia, por favor. Estás muteada. Cintia, sí, también está muteada. Estamos todos mudos de admiración, Ale. Augusto, al doctor Luisi. Hola. ¿Se escucha? Sí, Bueno. Primero que nada quería felicitarte, estoy realmente conmovido por lo que acabo de escuchar, realmente es algo maravilloso el trabajo y creo que Cristofredo está vivo acá con nosotros. No quiero, parece que no quiero ser ausente contigo, pero gracias a tu enorme trabajo y sacrificio. Hay muchas cosas, como te comentaba Alejandra en una conversación que teníamos, que yo sabía pequeñas, me sorprendió cuando me comentaste y me sigo sorprendiendo en la versatilidad de este hombre, ¿no? Que irrumpió en diferentes disciplinas, en diferentes campos del saber. Bueno, como yo le contaba a Alejandra, me dedico en parte a la medicina, a la anatomía, también a la psicología y de forense, y realmente me siento orgulloso de poder conocerlo en totalidad, aunque obviamente todavía me falta mucho y de a poquito Sandra nos lo está presentando. Así que, más que nada, felicitar, porque realmente es algo maravilloso el trabajo que estás haciendo, Alejandra. gracias. El doctor Luisi es profesor de la UNLP, es el profesor titular de Anatomía de la Plata de Medicina y también da clases en la Facultad de Psicología. Un honor para mí que esté aquí, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, invitación. No sé si alguien más me quiere preguntar algo.
Porque Roberto, seguimos sin escucharte, Roberto. A ver, ¿me Ahí escuchás está. ahora? Ah, Sí, bueno, genial. No, y Cintia, no sé si se puede destildar el micrófono para poder hablar. Bueno, parece que no. Abajo está el micrófono, hay que cliquear sobre él y se activa. Pero bueno, yo no lo puedo hacer a la distancia. No, sí, a mí personalmente me impresionó la capacidad de trabajo de este hombre desde toda la vida, ¿no? Aparte, las cosas también, el ir a Bariloche, descubrir nuevos pasos, nuevos lagos, en fin, era un Leonardo da Vinci, ¿no? Le interesaba de todo, ¿no? sí, por ejemplo, Braulio Moyano, bueno, de hecho, Borda y Moyano fueron sus discípulos. Ah, Y Moyano le decía que él trabaja, no, perdón, Julio Janón le decía, trabajaba con horario de ama de casa. Así le decía. Y Braulio Moyano decía que para Cristofredo el trabajo era una religión. mm, Grandes médicos que luego se destacaron en nuestra ciencia pasaron por sus aulas y formaron lo que se llama la Escuela Neurobiológica Argentina, que ese es un proyecto a futuro de poder contar esa historia, donde, bueno, la Escuela Neurobiológica Argentina de Cristofredo se continuó después y ahora como que está volviendo con mucha más fuerza desde que se empezaron a incorporar o se empezó a acercar nuevamente las ciencias psicológicas a lo que es la biología y la medicina. bueno, Régula, Alejandra, yo tengo de lo que fuiste exponiendo dos cosas que te quería preguntar. Uno es cuando él hizo estos análisis de cerebros de indígenas, esto no tuvo ninguna repercusión, es decir, porque en realidad una razón para la invisibilización de los indígenas es que siempre se pensaba que no estaban suficientemente desarrollados como para absorber totalmente la cultura europea. Ahora, esto con este hallazgo de Jacob, evidentemente, se da vuelta, es decir, de repente está claro que es únicamente cultural el sojuzgamiento de los indios. Eso Y es uno. eso fue tan importante para él que fue el único artículo que él publicó en francés. El francés en la época es el inglés actual, digamos. El que quería tener un lugar en la divulgación científica tenía que escribir en francés sobre todo. Y ese fue el único trabajo que él publica en francés, que se llama Morfología del cráneo de los indios. ¿Y no lo publicó en castellano? No, está escrito en francés, pero tengamos en cuenta que si bien la Argentina económicamente era una Argentina de primer mundo, el nivel socioeconómico era abismalmente diferente de la actualidad. De hecho, bueno, Argentina en lo que es la migración era el primer destino de los que venían desde Europa, pero en lo que es la ciencia, bueno, en el libro yo hago alusión a las grandísimas personalidades argentinas y sus descubrimientos y aportes, pero no era tan divulgado en Europa como para llegar al punto de discusiones, a no ser que sea bueno, algo muy puntual o un descubrimiento fenomenal. Y fíjense que esto del cráneo de los indígenas fue revolucionario, porque que él diga en pleno movimiento eugenésico, señores, acá no hay diferencias biológicas, los círculos predominantes, intelectuales y científicos, pienso, de la época, tal vez no le dieron lugar a ese resultado, no lo sé.
pero bueno, no tuvo la divulgación que debería haber tenido si lo miramos con nuestros ojos actualmente. En ese momento no se discutía, sino que se buscaba realmente el origen de la raza, no se discutía si realmente existía o no una raza pura, que bueno, después termina desvirtuado 50 años más tarde. Pero es importante lo que él escribió ahí, lo publica desde La Plata, me parece que lo publica. Claro, Es de 1904. sí, eso es muy interesante. Lo otro que te pregunto es por la embriología que dijiste que se iba a introducir y se introdujo temprano acá, pero que hubo como una resistencia entre los... Total. Eso, Total, porque era una materia nueva y desconocida para muchísimos profesores. es decir, los que se oponen son los estudiantes o los colegas. Es que, bueno, ahí viene la discusión, porque algunos artículos y algunas biografías dicen que la voz la pusieron los estudiantes, pero empujados por algunos profesores. Esa es una de las polémicas de la época, y bueno, y él, como no le gustaba entrar en polémica, decide renunciar a la cátedra y dar los cursos libres. Pero luego, en 1937, sobre este tema, hay un artículo fabuloso que se llama La enseñanza de la anatomía cerebral en la universidad, la enseñanza universitaria de la anatomía cerebral, y él ahí hace un descargo del por qué decidió dar los cursos libres, y bueno, no confrontar, pero como diciendo, señores, ¿se dan cuenta de dónde estamos ahora? Yo lo vengo diciendo hace 20 años. Susana Inés Manríquez tenía una pregunta. Sí, buenas tardes. Muchas Buenas gracias, tardes. Alejandra, por compartir toda tu investigación con nosotros. Y me gustaría saber si encontraste que haya habido algún intercambio con el doctor Sigmund Freud, o si se interesó por el psicoanálisis, o, digamos, se ciñó simplemente a lo que era más biológico, ¿no? O neuropsicológico, pero no interesarse por el psicoanálisis, quizá. ¿Tenés alguna información? Bueno, para Cristofredo, Freud y su psicoanálisis era fantasía. Era una teoría creada por él, por Sigmund Freud, en el aire de la fantasía. Entonces, lo que él hizo a través de sus divulgaciones, sus escritos, era mostrar cómo se puede estudiar el proceso psíquico desde la biología sin descuidar el ambiente. Es decir, cómo el ser humano procesa psíquicamente el entorno, y cómo se realiza orgánicamente todo lo que sucede fuera del cuerpo, la familia, la ciudad donde estás, las escuelas, etc. Y para él era tan importante el entorno que, de hecho, para los que son de Buenos Aires, no sé si conocen o han escuchado alguna vez hablar del Cinturón Ecológico de Buenos Aires. Eso es una obra impulsada por Cristofredo en 1915, porque el cinturón periurbano de Buenos Aires para él era fundamental en esta ciudad, porque él decía que el desarrollo sano del psiquismo debía ir de la mano del contacto con la naturaleza, y que si en las ciudades no se podía tener por la fisionomía propia de las urbes, había que darle a las ciudades estos lugares, estos espacios, para que aunque sea los domingos, puedan ir las personas, las familias, a tomar contacto con la naturaleza. Y Freud no le gustaba, y de hecho hay, Susana, varios escritos donde trata el tema del psicoanálisis, en lo que son los artículos médicos científicos, con formalidad y con, bueno, sus fundamentos, él rebate cada una de las conjeturas freudianas a través de la psicología orgánica, que él le llamaba de esa manera, y luego a través de los poemas, de una forma ya mucho más sarcástica. Hay un poema que se llama Inspiraciones Freudianas, que bueno, ahí ya
lo rebate, pero desde otro ángulo. Pero no le gustaba el psicoanálisis, y no le gustaba lo que... Esto es importante, porque a través de esta pregunta que me hace Susana, tengamos en cuenta que Cristofredo no era positivista. Es decir, él no decía que solamente la ciencia puede estudiar lo que se percibe, lo que se toca, no. Él hacía realismo científico. Y la imaginación, por ejemplo, era un instrumento del investigador para poder proyectar hipótesis y luego a través del método científico la comprobación. Él tenía 3 ejes en su pensamiento científico. Por un lado, el realismo científico, por otro lado, el monismo. El monismo tiene que ver con que hay un todo, ¿sí? Esto va en contraposición del dualismo, sobre todo el dualismo cartesiano, que muchísimas corrientes de la psicología utilizan el dualismo, el cuerpo y alma. Y a través de diferentes trabajos, él hace análisis sobre todo de la filosofía cartesiana, que si bien admiraba muchas partes de sus estudios dentro de la medicina, pero lo que es psicología, le rebate cada una de sus teorías. Por ejemplo, para citar un al paso, esto de que pienso luego existe, entonces él dice, no, primero tiene que existir el objeto concreto, porque pensar en nada no le satisface a nadie. Entonces, o por ejemplo, los actos virtuosos de Platón, el tema de las ideas, no. Para que existan actos virtuosos, para que exista la virtud tiene que haber actos virtuosos, el objeto concreto, por ejemplo. Entonces tenemos realismo científico, el monismo y finalmente el dinamismo. El dinamismo tiene que ver con que todo está conectado, porque él te explicaba el psiquismo, por ejemplo, no se puede reducir al cerebro. No hacía reduccionismo como que con el cerebro se explica todo. Bueno, igual diciendo el cerebro explica todo, tampoco es reducirlo porque es un mundo tan complejo el cerebro, pero a lo que voy es que él decía, todo está conectado y la corteza es dinámica. Lo que hace es toda la información que llega tanto del ambiente como del introyente converge en la corteza y funciona dinámicamente. Entonces el psiquismo, decía Cristofredo, es como un cable. Si nosotros tomamos un cable y nos preguntamos dónde está la electricidad, no podemos decir acá, acá o acá, porque la electricidad es un proceso de todo el cable. Entonces lo mismo él aplicaba al psiquismo. El psiquismo es un proceso de todo el organismo sin dejar afuera el ambiente, porque el ambiente lo procesa el organismo. Podemos estudiar las partes, pero funciona todo dinámicamente. No sé si me quieren preguntar algo más. Yo porque me pongo a hablar y no voy a parar. Gracias, Alejandra. Gracias, Susana. No, yo tenía una curiosidad, digo, sus discípulos, digamos, usaron lo que él escribió e investigó, lo siguieron construyendo sobre lo que él hizo, ¿no? Digamos, no es que, digamos, la neurociencia, él está en la base de la neurociencia como la conocemos ahora, digámoslo. Claro, lo que pasa es que con los discípulos hay muchísimos nombres destacados, pero el que estaba destinado a continuar, o sea, ser la cabeza de la escuela, era Braulio Moyano. Pero Moyano se muere 3 años después de Cristofredo, se muere muy pronto. Si bien en todos los que siguieron se pueden observar claros conceptos o axiomas jacobianos, la escuela como que se empezó a ramificar, o sea, quedó la esencia jacobiana, pero por ejemplo, si te cito el doctor Diego Outes, después de allí vino el doctor Juan Carlos Goldar, que es muy reconocido en Moyano, pero ellos, Goldar era de Outes y Outes de Moyano y Moyano de Cristofredo. O sea, se empezó como a ramificar con diferentes patronos,
pero la esencia de él, las enseñanzas fundamentales, sí continuaron en los médicos que siguieron incluso en la actualidad. ¿Y en otras partes del mundo también tuvo influencia, digamos? Después de su muerte, no, por ejemplo, el doctor Lázaro Strearchau es un neurocientífico griego de la Universidad de Macedonia. Él lo estudió durante 12 años a Cristofredo y quedó maravillado al punto tal que escribió 3 libros sobre él. Así que seguramente por aquellas latitudes se lo divulga a Cristofredo. Pero concretamente, bueno, más que las noticias que he recogido de Bamberg, donde neuropatólogos actuales continúan sus investigaciones, otros nombres no te puedo dar del mundo. Sí sería como proyecto para nuestros neurocientíficos poder contrastar las ideas de Cristofredo con las técnicas modernas. Por ejemplo, Lázaro Strearchau estuvo años estudiando la conectividad del cerebelo al lóbulo frontal, que fue pionero Cristofredo en eso, y él en alguna conversación que hemos tenido me decía que era maravilloso que 100 años antes él haya llegado a esas conclusiones, por ejemplo, en lo que es esa conectividad. Y ocurre también algo muy particular. Tengamos en cuenta que el que era psicólogo, estamos hablando a principios del siglo XX, el que era psicólogo era médico. Entonces, cuando Cristofredo muere en el año 56, apenas un año antes se crea la primera carrera de psicología. Y la carrera de psicología, cuando se crea en la Argentina, dependió de la Facultad de Filosofía inicialmente, o sea, se la desgarra de llano de la medicina, porque había influencias muy fuertes que venían de Estados Unidos con la investigación de la psicometría, por ejemplo, o el psicoanálisis desde Europa. Entonces, en ese momento el idealismo era una de las corrientes filosóficas más fuertes que venía a destronar a los positivistas de la época. O sea, había esta confrontación. Entonces se sepulta esta psicología orgánica por la que tanto luchaba Cristofredo. Y 70 años más tarde, es decir, en nuestra época actual, está resurgiendo. En las carreras de psicología han regresado estas materias como neuropatología, neurofisiología, donde ya no se puede negar más la relación total que hay con el organismo para nuestra psicología. Entonces, esa psicología orgánica que hacía Cristofredo es la que hoy ha regresado a nuestras universidades. Supongo que por una cuestión natural del devenir profesional, los métodos y las corrientes se irán consolidando e irán cambiando, pero la investigación del cerebro no se puede negar más en la psicología. Entonces eso hoy se está estudiando. No, porque yo aparte me imagino, digamos, todos los fármacos que se desarrollaron necesitan esa dirección, ¿no? No se pueden desarrollar. Y eso es un gran tema que alguna vez lo conversé bueno, incluso como estudiante de la carrera, de que el psicólogo tiene que tener la materia de farmacología o saber leer neuroimágenes o entender sobre cronobiología o tener como materia alternativa la propia psiquiatría. Son cuestiones que creo que se van a ir acomodando, o sea, no hay una mano maquiavélica detrás que no quiere que esto ocurra, sino que, bueno, son los cursos de la historia, los paradigmas científicos cada 50 años aproximadamente se reacomodan, se reajustan, se regresan incluso algunos a viejos modelos que quedaron en el olvido. Aquí en la Argentina, yo todavía no me explico cómo se sepultó la obra de Cristofredo.
incluso, bueno, él mismo contaba, él no se llevaba muy bien con los idealistas, que en la Facultad de Filosofía tuvo muchas trabas para poder llevar a cabo sus enseñanzas. Pero bueno, como él no era una persona polémica, no le gustaba, nunca perteneció a ningún grupo, ni político, ni ideológico, ni religioso, él se dedicaba a trabajar y a publicar y a demostrar el res non verba. O también decía, viver es laborar, laborar es crear. La vida es trabajo y el trabajo es crear. Este concepto tan fino que él toma del trabajo desde la física, es decir, desde el concepto de energía. Y bueno, legó, que por eso hice tantas transcripciones en el libro, porque una cosa es contarlo desde la admiración y decir, che, mira qué bueno esto, léelo, te va a servir. No, yo lo transcribo porque algo muy interesante que él tenía en su manera de escribir era, por un lado, cada tema que él tocaba, cualquier sea, él hacía una introducción histórica, es decir, nos ponía en contexto del tema que iba a tratar, así sea filosófico o de lo que sea. Y al final de sus trabajos, sobre todo médicos, dejaba un plan para el porvenir. Él decía, hoy ignoramos esto, pero no lo ignoraremos en el futuro. Él tenía esa confianza en el porvenir y sobre todo en la juventud. Y apoyaba muchísimo, bueno, su carácter como profesor era muy compañero, o sea, era distinto al disciplinado y serio que era en el laboratorio. Él como profesor estaba muy presente con sus alumnos. Eso sí, no cualquiera de sus alumnos llegaba a trabajar con él en el laboratorio. Entonces, cuando alguien quería trabajar con él, él decía, serás quien eres, demóstrame quién sos. Y ante la menor flaqueza, porque él decía que para estar en el laboratorio se requería muchísima disciplina, constancia, seguimiento, estudio, y no todos estaban preparados para eso. Y bueno, Moyano es uno de los ejemplos de esas cualidades y por las cuales a lo largo de los años termina siendo uno de los discípulos más queridos. Borda estuvo en el primer periodo, fue el primer discípulo de él, de hecho, con una relación entrañable. De hecho, bueno, hemos recopilado diferentes cartas y hay una de ellas del doctor Borda que emociona muchísimo las palabras que le dedica. Y después, bueno, otros médicos como Andrés Copelo, Eduardo Pedache, bueno, son muchísimos los grandes médicos que han contribuido a nuestra ciencia, a nuestra historia. Mauro Vallejo tenía un comentario. Sí, bueno, muchas gracias. Estoy medio mal de la voz, espero que se escuche. Sí. Mi pregunta era más en relación al espíritu de la investigación, digamos, porque desde un punto de vista de historia de la ciencia, digamos, desde un punto de vista que trate de dialogar con la historia de la ciencia, me parece como problemático o discutible usar la categoría de que se sepultó la obra de Jacob. Digamos, en el sentido que supone un afán de rescate de una obra que efectivamente fue sepultada, digamos, que efectivamente desapareció la discusión. Y en ese sentido, mi pregunta era más bien si, más que hablar de sepultamiento de la obra de Jacob, hay que tomar más en consideración que quizás Jacob apostó por una senda en la investigación, en la enseñanza, que no fue la senda que primó o que más éxito tuvo en el desarrollo de la neuropatología y de la patología en Argentina, por lo menos en la medicina de Buenos Aires. Es decir, en la década del 20, en la década del 30, en la discusión ya sea de la psiquiatría, de la neuropatología, se empezaban a imponer perspectivas más ligadas a la clínica, a la fisiología, las terapéuticas de shock, es decir, una serie de modelos que implicaban una vanguardia, una renovación de la discusión neuropatológica, que no pasaban o no dependían por esa anatomía descriptiva en la que estaba embarcado Jacob. Entonces, más que una empresa de sepultamiento, yo creo que quizás hay que tomar en consideración más una dinámica de campo, una trama de campo, donde Jacob era el artífice de una perspectiva que
apostaba en una dirección, como cualquiera puede apostar, pero Claro. que, digamos, porque yo pensando en la historia de la psiquiatría, la historia de los autores que fueron importantes en la patología en la década del 20, década del 30, o sea, Ingenieros, Ameguino, Borda, Jacob me parece que aparece siempre como una apoyatura más ligada a la enseñanza, como que su fuerte era la enseñanza universitaria, pero en la discusión de la clínica, de la profesión, de la patología, Jacob no era un autor de peso. Es decir, era No, alguien al que había que respetar. Perdón, sí, sí. al contrario, Mauro. Mira, por eso yo aclaré, o sea, no es que se sepultó deliberadamente porque había una mano macabra, no fue un sepultamiento deliberado porque lo quisieron callar, para nada. Por eso después aclaré lo de los paradigmas que se van modificando. Pero ten en cuenta que las cosas que él hablaba en esa época no lo entendían. Muchos de sus discípulos incluso hablaban de esto, de que no nació a destiempo, nació en una época donde no se le entendía incluso. De hecho, por ejemplo, bueno, su gran amigo también fue el doctor Ramos Mejía, ingenieros, era discípulo de Ramos Mejía, también compartió diferentes temas, pero no es que él se dedicaba a la enseñanza y no aportaba a la clínica, al contrario, los aportes eran muy novedosos para la época. Por ejemplo, el tema de las técnicas de autopsia, eso hasta el día de hoy se enseña. Eso fue icónico para el momento. Hay muchos, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, por darte un ejemplo, él estudió la esquizofrenia, es una de las enfermedades más tremendas para el ser humano, una de las patologías más tremendas mentales, y él estudiaba desde la histopatología, cosa que tengamos en cuenta que no se conocen las causas de los trastornos mentales, ¿no? Hasta el día de hoy. Y era totalmente novedoso estudiarlo en esa época desde ese punto de vista. No te digo que Cristofredo tenía todas las respuestas, porque no tenía todas las respuestas, pero sí los caminos que iniciaban eran muy novedosos y muchas veces no se entendieron. O por lo menos eso es lo que trato de expresar. Quizás hay un tema también por ahí había ondas que venían de Europa o de Estados Unidos que tenían más influencia sobre los psiquiatras o psicólogos de la época que algo autóctono como de Cristofredo. Puede haber algo así, digamos, como siempre, ¿no? Lo que viene de afuera es mejor que lo que se hace acá, ¿no? No, pero de todas formas, él no tuvo nunca roces al contrario, trabajaba y colaboraba con muchos médicos, incluso, por ejemplo, cuando vino Pío Ortega a la Argentina y el doctor Bonecónomo, conocieron su laboratorio y su forma de estudio, luego lo replicaban en el mundo, de que si, por ejemplo, se quería conocer la estructura o la cuantificación neuronal, nos debíamos remitir a las investigaciones de Cristofredo Jacob, o sea, que personalidades de esa talla mundial se refirieran a él en esos términos, era muy, muy importante para nosotros que desarrolló su trabajo en esta tierra. Lo mismo que, por ejemplo, Sherrington. Sherrington es el doctor que acuña el término sinapsis. La sinapsis es la comunicación neuronal. También se refería al trabajo de Cristofredo, con esta nomenclatura que yo les contaba que fue pionera y se usaba en el mundo, o sea, la cantidad de neuronas, pero sí tuvo peso y fue muy importante lo que él hizo en sus técnicas, y lo que pasa es que el plan que él tenía futuro, como decía Mauro, no siguió la corriente que se empezó a no poner de moda, no me gusta eso, pero que se empezó a hacer mayor uso y bueno, siguió por otro lado, que son cosas que pasan en la ciencia, son modelos, los paradigmas van cambiando, pero actualmente, y esto es muy interesante para
los investigadores y los estudiantes argentinos o del mundo, de que contar con los trabajos de Cristofredo no les va a dar las respuestas finales, pero sí muchísimas preguntas. Y él fue dejando puertas que nos van a servir para futuras investigaciones aplicadas con las técnicas modernas que seguramente van a llegar a un gran camino y a un gran resultado. Entonces, sí considero que sería muy útil volver a contar con la bibliografía de él, esto que no esté en un solo lugar. Ningún médico va a hacer el recorrido que hice yo durante 5 años para recopilar la obra, porque los médicos no tienen ese tiempo para estar llamando a bibliotecas de todo el mundo para buscar un texto. Entonces, bueno, sí pienso que contar con estos trabajos, o por lo menos es lo que a mí más me gusta de él, que mientras más respuestas llegaba, más preguntas tenía. Y eso es muy importante para el investigador, porque hay que dudarlo todo e investigarlo. Él mismo lo decía, hay que dudar de todo. Bueno, no sé si hay más preguntas, ya son las 7:30 habitualmente. Bueno, Alejandra, te agradecemos muchísimo esta charla. Agradezco a todo el público que participó y hizo preguntas y enriqueció la charla. Y bueno, esta charla va a quedar grabada en nuestra canal YouTube, así que el que le interesa rever alguna parte, con mucho gusto. Y bueno, te deseamos mucho éxito con el libro, Alejandra. Creo que es Bueno, muy importante, como decís vos, como, bueno, el que le interese puede tener un lugar para explorar y saber más, ¿no? bueno, muchas gracias. Y sí, para el que necesite, yo he hecho un índice con la bibliografía completa, y en cada título le he puesto en qué biblioteca del mundo está ese trabajo. Para el que lo necesite poder, o le sienta curiosidad de leer, porque los títulos son muy buenos. Así que bueno, quedo a disposición de lo que necesiten. Genial. Muchísimas gracias a todos, por participar. Bueno, gracias a todos por acompañarme y por compartir esta charla. Adiós. Adiós. Adiós.